23 de septiembre de 1914. Un telegrama llega a Chihuahua. Pancho Villa lo lee 2 veces. No grita. No rompe nada. Se queda inmóvil frente al papel, con los nudillos blancos sobre la mesa de madera. Afuera, sus hombres esperan órdenes. Adentro, algo acaba de romperse para siempre. Esa noche, Villa toma una decisión que partirá la revolución en 2. No es un arranque de furia. No es un capricho de caudillo. Es el final de un cálculo político que llevaba meses tensándose. Y la pieza que lo rompe todo no viene de un enemigo. Viene del hombre que se suponía era su aliado. Si lo estás viendo desde el celular, guarda este video ahora. Porque lo que vas a entender en los próximos 40 minutos no es la versión del caudillo impulsivo. Es la versión del estratega traicionado que decide que ya no puede esperar. Y su decisión esa noche convierte una guerra civil en 2 guerras civiles. Aquí está lo que la mayoría no sabe. Villa no rompe con Carranza por diferencias ideológicas abstractas. Rompe porque Carranza acaba de cometer un acto que en la lógica revolucionaria de 1914 equivale a una declaración de guerra. Y lo hace sabiendo exactamente lo que significa. Al final de este episodio vas a entender por qué esa noche no hubo vuelta atrás. Por qué Villa eligió la guerra abierta sobre la negociación. Y por qué esa decisión, tomada en menos de 12 horas, condena a México a 3 años más de sangre. Porque la pregunta real no es si Villa perdió la paciencia. La pregunta es, ¿tenía otra salida? Y la respuesta está en lo que Carranza hizo 3 días antes. Hola, qué agradable verte de nuevo por mi canal. Cuéntame desde dónde nos ves en los comentarios y déjame tu like, suscríbete y vamos a empezar con la historia. Villa lleva 6 meses intentando que esto funcione. Desde que Huerta cayó en julio, la coalición revolucionaria es un polvorín. 3 ejércitos victoriosos. 3 caudillos con ideas distintas de qué hacer con el poder. Carranza, desde Coahuila, se proclamó primer jefe y exige que todos los demás se subordinen. Obregón, desde Sonora, juega a ser el mediador pragmático. Y Villa, desde Chihuahua, controla la maquinaria militar más poderosa del país. Pero Villa tiene un problema. Su fuerza es militar, no política. Puede ganar batallas. Puede tomar ciudades. Lo que no puede hacer, solo, es construir un gobierno que Estados Unidos y las élites mexicanas acepten. Por eso, durante meses, Villa intenta la vía diplomática. Asiste a reuniones. Envía delegados. Acepta compromisos. Porque sabe que sin legitimidad institucional, su división del norte es solo un ejército rebelde más. La Convención de Aguascalientes, en octubre, es el último intento de unificar el movimiento. Se supone que ahí se decidirá quién gobierna y bajo qué términos. Villa llega dispuesto a negociar. Incluso acepta que Carranza renuncie al título de primer jefe si con eso se logra un acuerdo. Pero Carranza no va a la convención. Envía representantes, pero él se queda en Veracruz. Y desde ahí empieza a mover piezas. El 20 de septiembre, la convención nombra a Eulalio Gutiérrez presidente provisional. Es un hombre de consenso. No es villista. No es carrancista. Se supone que puede unir a todos. Villa acepta el nombramiento. Más aún, acepta subordinar la división del norte al nuevo gobierno. Es una concesión enorme. Porque significa renunciar a su autonomía militar a cambio de legitimidad política. Pero hay una condición. Carranza también tiene que aceptar. Tiene que reconocer a Gutiérrez. Tiene que entregar el poder. Y ahí es donde todo se desmorona. Carranza se niega. No solo eso. El 23 de septiembre, desde Veracruz, emite un decreto desconociendo la autoridad de la convención. Declara que él sigue siendo el único jefe legítimo del movimiento constitucionalista. Y ordena a todos los generales bajo su mando que ignoren cualquier orden que venga de Aguascalientes. Es un golpe político brutal. Porque lo que Carranza está diciendo es, la convención no importa. Los acuerdos no importan.
Lo único que importa es quién tiene el poder de facto para imponerse. Y con ese decreto, Carranza no solo desafía a Villa, desafía a Zapata, desafía a todos los que apostaron por la vía institucional. Les está diciendo, o se subordinan o es guerra. El telegrama que llega a Chihuahua esa tarde trae el texto del decreto. Villa lo lee. Sus generales están con él en la sala. Felipe Ángeles, su consejero más cercano, ve la cara de Villa y entiende que algo acaba de cambiar. Villa no es un hombre impulsivo en política. En batalla, sí, pero en decisiones estratégicas, Villa consulta, escucha, calcula. Y durante las siguientes 6 horas hace exactamente eso. Llama a sus generales de confianza. Ángeles, Fierro, Los Arrieta, Urbina. Les pregunta, ¿qué opciones tenemos? La primera opción es clara. Ignorar el decreto de Carranza y seguir intentando que la convención funcione. Esperar a que la presión política obligue a Carranza a ceder. Es la opción diplomática. La opción paciente. Pero Ángeles, que conoce la mentalidad de Carranza mejor que nadie, le dice algo que Villa ya sospecha. Carranza no va a ceder. No puede. Porque si cede ahora, pierde toda su autoridad. Y un Carranza sin autoridad es un hombre sin ejército. Así que la pregunta no es si Carranza va a pelear. La pregunta es, ¿cuándo? La segunda opción es aceptar la subordinación. Reconocer a Carranza como jefe supremo. Disolver la convención. Volver al esquema de Julio. Es la opción de la paz inmediata. Pero también es la opción del suicidio político. Porque si Villa acepta subordinarse ahora, después de haber apostado públicamente por la convención, pierde credibilidad frente a sus propios hombres. Y un Villa sin credibilidad interna es un Villa que en 6 meses puede terminar traicionado por sus propios generales. La tercera opción es la guerra. Declarar a Carranza enemigo de la revolución. Aliarse formalmente con Zapata. Reconocer a Gutiérrez como presidente legítimo. Y prepararse para enfrentar al ejército constitucionalista. Es la opción más arriesgada, porque significa dividir el movimiento revolucionario en 2. Significa pelear no solo contra los restos del porfiriato, sino contra otros revolucionarios. Significa convertir una guerra de liberación en una guerra fratricida. Pero es también la única opción que le deja a Villa el control de su destino. Villa escucha a sus generales durante horas. Algunos, como Fierro, están listos para la guerra desde hace meses. Otros, como Ángeles, ven las consecuencias a largo plazo y prefieren agotar la vía diplomática. Pero todos coinciden en algo. Carranza no va a negociar de buena fe. Y ahí es donde Villa toma la decisión. No es un arranque de ira. Es un cálculo frío. Villa entiende que si espera, Carranza va a usar ese tiempo para consolidar su posición. Va a mover tropas. Va a cortar suministros. Va a aislar a la División del Norte. Y cuando finalmente estalle la guerra, Villa va a estar en desventaja estratégica. Así que Villa decide actuar primero. Esa misma noche, dicta un mensaje para la convención. Reconoce a Eulalio Gutiérrez como presidente legítimo de México. Declara que la División del Norte queda bajo las órdenes del gobierno convencionista. Y en el mismo mensaje, desconoce la autoridad de Venustiano Carranza. No usa la palabra traidor. No usa lenguaje insultante. Pero el mensaje es claro. Carranza ya no es el jefe. Es un rebelde contra la voluntad de la convención. Y como rebelde, es enemigo. El telegrama sale de Chihuahua antes del amanecer. Para cuando llega a Aguascalientes, a Veracruz y a los cuarteles generales de todos los ejércitos revolucionarios, México ya está dividido en 2. Porque lo que Villa acaba de hacer no tiene vuelta atrás. No es una amenaza. No es una táctica de negociación. Es una declaración de guerra. Y Carranza lo sabe. Esa misma mañana, desde Veracruz, Carranza emite otro decreto. Declara traidores a la revolución
a todos los que reconozcan a Gutiérrez. Ordena a sus generales prepararse para combatir a la División del Norte. Y envía un mensaje privado a Obregón, que todavía está en el centro del país intentando mediar. Le dice: tienes que elegir. O estás con la legalidad constitucionalista, o estás con los rebeldes. Si te está pareciendo interesante, dale like ahora. Porque lo que sigue es cómo esa decisión de una noche convierte una revolución victoriosa en una carnicería que va a durar 3 años más. Obregón tiene un problema. Militarmente, está en tierra de nadie. Su ejército está en Puebla, entre las fuerzas de Villa al norte y las de Carranza al este. Políticamente, Obregón siempre ha sido el puente entre Villa y Carranza. El hombre que podía hablar con ambos, el que podía negociar. Pero ahora ya no hay espacio para puentes. Villa y Carranza acaban de forzar una elección binaria. Y Obregón tiene 24 horas para decidir de qué lado está. Obregón hace sus propios cálculos. Militarmente, la División del Norte es más fuerte. Tiene más hombres. Mejor artillería. Control del norte. Pero estratégicamente, Carranza tiene algo que Villa no tiene. Tiene Veracruz. Y Veracruz es el puerto por donde entra el dinero, las armas y el reconocimiento internacional. Más importante aún, Obregón sabe que Estados Unidos va a reconocer eventualmente a alguien. Y ese alguien no va a ser un caudillo militar sin barniz institucional. Va a ser el que parezca más gobernable. El que pueda vender la imagen de orden y legalidad. Y ahí Carranza tiene ventaja. Porque Carranza, con todos sus defectos, se presenta como el defensor de la Constitución. Villa, en cambio, se presenta como el defensor de la Convención. Y para los observadores extranjeros, una convención de generales revolucionarios suena a caos. Así que, Obregón toma su decisión. El 26 de septiembre envía un telegrama a Carranza. Reconoce su autoridad como primer jefe. Y pone su ejército bajo el mando constitucionalista. Es el segundo golpe en 3 días. Porque Obregón no es cualquier general. Es el comandante del Cuerpo del Ejército del Noroeste. Uno de los 3 pilares militares de la Revolución. Y su decisión de sumarse a Carranza significa que la guerra que viene no va a ser Villa contra Carranza. Va a ser Villa contra Carranza y Obregón. Villa recibe la noticia el 27 de septiembre. Y esta vez sí, dicen los testigos, Villa explota. No porque Obregón haya traicionado una promesa, sino porque Obregón acaba de confirmar lo que Villa temía desde el principio. Que en política revolucionaria, las alianzas no se basan en ideales. Se basan en cálculos de poder. Y Obregón acaba de calcular que el poder está con Carranza. Pero Villa tiene una carta que Obregón no esperaba. Tiene a Zapata. Emiliano Zapata lleva meses peleando su propia guerra en el sur. Desde julio, cuando cayó Huerta, Zapata exigió que cualquier gobierno revolucionario aceptara el plan de Ayala, que devolviera las tierras a los pueblos, que destruyera el sistema hacendado. Carranza se negó. Le dijo a Zapata que esos temas se resolverían después, con calma, por la vía legal. Para Zapata, esa respuesta fue suficiente. Suficiente para saber que Carranza no tenía ninguna intención de tocar la estructura de la propiedad, que su revolución era política, no social, y que el día que Carranza tuviera poder absoluto, los zapatistas iban a ser el siguiente enemigo. Así que cuando Villa rompe con Carranza, Zapata ve una oportunidad. No porque confíe plenamente en Villa, es menor que numeral 0. 3 numeral es mayor que si no, porque un Villa aliado es mejor que un Carranza victorioso. Y el 28 de septiembre, Zapata envía una carta a Villa. No es un tratado formal, es un reconocimiento tácito. El Ejército Libertador del Sur va a coordinar operaciones con la División del Norte. No van a unificar mando, no van a fusionar estructuras, pero van a pelear del mismo lado. Y eso, en la lógica militar de finales de 1914, es suficiente.
Porque ahora México tiene dos guerras civiles sobrepuestas. En el norte, Villa contra Carranza y Obregón. En el sur, Zapata contra cualquiera que intente entrar a Morelos. Y en el centro, un gobierno convencionista que existe solo en papel. Gutiérrez, el presidente provisional, intenta gobernar desde la Ciudad de México. Pero no tiene ejército propio. No tiene ingresos. No tiene control territorial. Lo que tiene es el reconocimiento formal de Villa y Zapata. Y eso, sin músculo militar ni recursos fiscales, no alcanza para construir un Estado. Así que en los hechos, México se fragmenta en tres pedazos. El norte villista, con capital en Chihuahua. El sur zapatista, con capital en Cuernavaca. Y el este carrancista, con capital en Veracruz. Y cada pedazo tiene su propio proyecto. Villa, desde Chihuahua, intenta construir un modelo de administración militar eficiente. Controla los ferrocarriles. Administra las minas. Confisca haciendas y las convierte en granjas colectivas. No por ideología socialista, sino porque necesita financiar la guerra. Y lo hace con una lógica simple. Los ricos que apoyaron a Huerta pierden todo. Los que se mantuvieron neutrales pagan impuestos. Los que apoyan a la división del norte conservan sus propiedades. Es un sistema brutal, pero funcional. Porque Villa entiende que en guerra no hay tiempo para burocracia. Las decisiones se toman rápido. Los castigos son inmediatos. Y la lealtad se premia con tierras y posiciones. Zapata, en el sur, hace algo distinto. No construye un aparato administrativo. Construye una red de comunidades autónomas. Cada pueblo recupera sus tierras y elige sus autoridades. No hay ejército permanente. Hay milicias que se movilizan cuando hay amenaza y vuelven a sus pueblos cuando pasa el peligro. Es un modelo menos centralizado, más horizontal. Y por eso mismo, menos eficiente para la guerra convencional. Carranza, desde Veracruz, hace lo único que puede hacer sin control territorial. Construye legitimidad internacional. Emite decretos. Nombra gobernadores en el exilio. Firma acuerdos comerciales con empresas extranjeras. Y sobre todo, negocia con Estados Unidos. Porque Carranza sabe que la clave de la guerra no está solo en los campos de batalla. Está en quién recibe armas, quién recibe crédito, quién recibe reconocimiento diplomático. Y en eso Carranza tiene ventaja. Porque Villa, con toda su fuerza militar, no sabe vender su proyecto a Washington. Estados Unidos observa todo esto con preocupación creciente. Woodrow Wilson, el presidente norteamericano, tiene un problema. Necesita estabilidad en México. Necesita que alguien controle el territorio y garantice las inversiones. Pero lo que ve es tres proyectos incompatibles peleándose entre sí. Durante los primeros meses, Wilson intenta mantenerse neutral. No reconoce a ninguno de los tres bandos, pero tampoco bloquea el tráfico de armas. Deja que todos compren en la frontera. Y eso significa que la guerra se intensifica. Porque ahora todos tienen acceso a armamento moderno. Ametralladoras, artillería pesada, munición en cantidades industriales. Y lo que podría haber sido una guerra de meses, se convierte en una guerra de años. Suscríbete ahora si quieres entender cómo esa decisión de Villa, tomada en una sola noche de septiembre, termina costándole todo. Porque lo que viene no es solo guerra, es el colapso del proyecto villista. La primera gran batalla entre villistas y carrancistas ocurre en noviembre de 1914. Obregón, ahora comandando las fuerzas constitucionalistas, marcha hacia el Bajío. Villa lo espera en Celaya. Es el primer enfrentamiento serio entre dos de los mejores estrategas militares de la Revolución. Y va a definir el rumbo de la guerra. Villa llega a la batalla con 40.000 hombres. La caballería más temida de México. Artillería capturada a los federales. Y la confianza de quien nunca ha perdido una batalla importante. Obregón llega con menos hombres, pero con una ventaja táctica. Sabe cómo piensa Villa.
Sabe que Villa confía en la carga de caballería, en la velocidad, en el impacto psicológico del ataque masivo, así que Obregón prepara una trampa. Fortifica Celaya con trincheras profundas. Coloca alambradas de púas. Concentra sus ametralladoras en puntos clave. Y espera a que Villa ataque. Villa, confiado, ordena la carga. Miles de jinetes avanzan a toda velocidad hacia las líneas enemigas. Es el tipo de ataque que funcionó en Zacatecas, en Torreón, en todas las batallas anteriores. Pero esta vez, las ametralladoras de Obregón convierten la carga en una masacre. Los caballos caen sobre las alambradas. Los hombres quedan atrapados en las trincheras. Y la artillería constitucionalista barre las formaciones villistas. En 2 días de combate, Villa pierde más de 6.000 hombres. Es su primera derrota importante. Y no es solo una derrota militar. Es una derrota psicológica. Porque Villa, hasta ese momento, era invencible. Su leyenda se construyó sobre victorias imposibles, sobre cargas suicidas que terminaban en triunfo. Y ahora, frente a Obregón, esa táctica ya no funciona. Villa se retira hacia el norte. Reúne lo que queda de su ejército e intenta reorganizarse. Pero el daño ya está hecho. Porque la derrota en Celaya no solo debilita a la división del norte militarmente, la debilita políticamente. Los generales que hasta ese momento apostaban por Villa empiezan a dudar. Algunos se pasan al bando carrancista, otros simplemente se retiran a sus estados y dejan de pelear. Y el gobierno convencionista de Gutiérrez, que dependía totalmente del músculo militar de Villa, empieza a desintegrarse. En enero de 1915, Gutiérrez intenta un golpe desesperado. Rompe con Villa, intenta negociar con Carranza, y cuando eso falla, huye de la Ciudad de México con el Tesoro Nacional. Es el final del experimento convencionista, porque sin Gutiérrez, la convención pierde toda credibilidad institucional. Villa y Zapata se reúnen en Xochimilco en diciembre de 1914. Es la única vez que los dos caudillos se ven cara a cara. Y la reunión es simbólicamente importante, pero estratégicamente vacía. Porque Villa y Zapata no pueden coordinar operaciones. No tienen un plan unificado. No comparten objetivos políticos claros. Villa quiere tomar el poder central y desde ahí reformar el país. Zapata quiere destruir el poder central y dejar que los pueblos se gobiernen solos. Son dos visiones incompatibles. Y la única razón por la que se mantienen aliados es porque ambos tienen un enemigo común. Pero ese enemigo común está ganando. Obregón, después de Celaya, continúa su avance hacia el norte. Toma Guadalajara. Toma León. Y para mediados de 1915 controla todo el Bajío. Villa intenta contraatacar varias veces. Pero cada vez que lo hace, se encuentra con el mismo problema. Obregón ha aprendido a neutralizar la caballería villista. Y hay otro factor que empieza a pesar. Villa está quedándose sin recursos. Las minas de Chihuahua siguen produciendo. Pero con el Bajío en manos de Obregón, Villa pierde acceso a los ferrocarriles que conectan el norte con el centro. Y sin ferrocarriles, no puede mover artillería pesada. No puede transportar munición en grandes cantidades. No puede abastecer un ejército de 40.000 hombres. Así que Villa empieza a reducir su ejército. De 40.000 pasa a 20.000. De 20.000 pasa a 10.000. Y con cada reducción pierde capacidad de combate. Para finales de 1915, Villa ya no puede sostener una guerra convencional. Así que vuelve a lo que mejor sabe hacer. Guerra de guerrillas. Ataques rápidos. Golpes, sorpresa. Emboscadas en terreno conocido. Y durante los siguientes 2 años, Villa se convierte en un fantasma. Aparece en un pueblo, ataca, saquea y desaparece antes de que lleguen refuerzos. No puede tomar ciudades. No puede defender territorio. Pero puede causar daño suficiente para que Carranza no pueda declarar victoria total.
El problema es que esa estrategia tiene un costo. Cada vez que Villa ataca un pueblo, las represalias caen sobre la población civil. Carranza envía tropas a castigar a cualquier comunidad sospechosa de ayudar a los villistas. Y la guerra se vuelve cada vez más brutal. Ejecuciones masivas, pueblos quemados, familias desplazadas. La revolución, que empezó como una lucha contra la dictadura, se convierte en una máquina de destrucción que devora a los mismos campesinos que se suponía iba a liberar. Y todo esto, toda esta carnicería, empezó con una decisión que Villa tomó en una sola noche de septiembre de 1914. ¿Fue la decisión correcta? Esa es la pregunta que define todo el episodio. Y la respuesta depende de qué alternativa tenía Villa. Si Villa hubiera aceptado subordinarse a Carranza, habría evitado la guerra inmediata. Pero también habría entregado todo su poder político. Y en la lógica de la política revolucionaria, un Villa sin poder es un Villa muerto. Porque Carranza no toleraba rivales. No toleraba generales con ejércitos personales. No toleraba líderes populares que pudieran desafiarlo. Así que la subordinación, para Villa, no era una opción de paz. Era una opción de rendición diferida. Carranza lo habría desarmado gradualmente. Le habría quitado el control de Chihuahua. Le habría ofrecido un puesto honorífico sin poder real. Y en algún momento, cuando Villa ya no fuera una amenaza, lo habría eliminado. Así que Villa eligió pelear. Eligió la guerra abierta sobre la muerte lenta. Y esa decisión, tomada en una sola noche, dividió la revolución en dos. ¿Podría haber ganado? Militarmente, Villa era más fuerte que Carranza en septiembre de 1914. Tenía más hombres, mejor artillería, control del norte. Si hubiera atacado inmediatamente, antes de que Obregón se uniera a Carranza, tal vez habría ganado. Pero Villa cometió un error estratégico. Esperó demasiado. Creyó que la convención podía funcionar. Creyó que podía ganar legitimidad política antes de necesitar fuerza militar. Y ese tiempo de espera le costó la iniciativa. Para cuando Villa finalmente decidió pelear, Obregón ya estaba con Carranza. Y Obregón era mejor estratega que Villa. No porque fuera mejor soldado, sino porque entendía algo que Villa no entendía. La guerra moderna no se gana con cargas de caballería. Se gana con trincheras, ametralladoras y logística. Y en logística, Carranza tenía ventaja. Tenía Veracruz. Tenía acceso a armas extranjeras. Tenía el apoyo tácito de Estados Unidos. Y cuando Wilson finalmente decidió reconocer a un bando, eligió a Carranza. No porque Carranza fuera más democrático, no porque su proyecto fuera mejor, sino porque Carranza parecía más estable, más predecible, más gobernable desde la perspectiva norteamericana. Y ese reconocimiento fue el golpe final. Porque a partir de ese momento, Villa dejó de ser un contendiente legítimo. Se convirtió en un rebelde, en un bandido, en un problema de seguridad. Y los bandidos, en la lógica del poder, no negocian. Se eliminan. Así que la decisión que Villa tomó esa noche de septiembre no solo dividió la revolución, selló su propio destino. Porque al elegir la guerra sobre la negociación, Villa apostó todo a una victoria militar que nunca llegó. Y cuando perdió, no tuvo vuelta atrás. Zapata, en el sur, corrió una suerte similar. Después de la derrota de Villa, Carranza envió tropas a Morelos. No para negociar, para destruir. Y en abril de 1919, Zapata fue asesinado en una emboscada. Su muerte marcó el fin del zapatismo como fuerza militar organizada. Villa sobrevivió más tiempo. Peleó hasta 1920. Y finalmente, cuando ya no tenía nada que ganar, aceptó un acuerdo con el gobierno de Adolfo de la Huerta. Se retiró a una hacienda en Chihuahua. Y 3 años después, en 1923, fue asesinado. Nunca se supo con certeza quién ordenó su muerte. Pero pocos dudaron que fue Obregón.
Porque para Obregón, que en ese momento era presidente, Villa seguía siendo una amenaza. No una amenaza militar, una amenaza simbólica. El recuerdo vivo de que alguna vez hubo otro proyecto posible. Y ese proyecto murió esa noche de septiembre de 1914. Cuando Villa decidió que ya no podía confiar en Carranza, cuando decidió que la única salida era la guerra. ¿Tuvo razón? Desde el punto de vista de su supervivencia inmediata, sí. Porque si se hubiera subordinado, Carranza lo habría eliminado de todas formas. Pero desde el punto de vista del costo humano, la decisión fue catastrófica. Porque esa guerra entre revolucionarios costó más vidas que toda la lucha contra Huerta. Y al final, lo único que logró fue consolidar el poder de Carranza. Y después de Carranza, de Obregón, y después de Obregón, del sistema que ellos construyeron. Un sistema que se presentó como heredero de la revolución, pero que en los hechos eliminó todo lo que Villa y Zapata representaban. Porque Villa no peleaba solo por poder personal. Peleaba por una visión de México donde los de abajo tuvieran voz, donde los generales revolucionarios no se convirtieran en la nueva élite, donde la tierra se repartiera de verdad. Y esa visión murió con él. Lo que sobrevivió fue el mito, el centauro del norte, el general invencible, el defensor de los pobres. Y ese mito, décadas después, sigue siendo más poderoso que cualquier decreto o cualquier constitución. Porque Villa, con todas sus contradicciones, representa algo que el sistema nunca pudo cooptar. La idea de que el pueblo armado puede desafiar al Estado, de que la lealtad popular vale más que el reconocimiento internacional, de que hay decisiones que no se toman por cálculo, sino por dignidad. Y esa noche de septiembre, Villa eligió la dignidad sobre el cálculo. Eligió pelear antes que arrodillarse. Y esa decisión, independientemente de sus consecuencias, lo convirtió en leyenda. Porque en la historia de México, los que se rinden se olvidan. Los que pelean se recuerdan. Y Villa peleó hasta el final. Ahí está la lección. No que la guerra sea siempre la respuesta. No que el conflicto sea inevitable. Sino que hay momentos donde las opciones se reducen a dos. Subordinarte o enfrentarte. Y en esos momentos, la decisión que tomes define quién eres. Villa eligió enfrentarse. Y perdió. Pero al perder, creó algo que Carranza nunca tuvo. Una memoria popular que sobrevivió al Estado. Porque 50 años después de su muerte, nadie canta corridos sobre Carranza. Pero sí los cantan sobre Villa. Y esa diferencia lo dice todo. Si este episodio te hizo entender algo que antes no veías, compártelo. Porque la historia de Villa no es solo la historia de un caudillo que perdió la paciencia. Es la historia de un hombre que tuvo que elegir entre dos traiciones. Traicionar a Carranza o traicionarse a sí mismo. Y eligió traicionar a Carranza, sabiendo que esa decisión lo iba a destruir. Pero también sabiendo que era la única decisión que podía tomar sin dejar de ser Villa. Y ahí está la pregunta que sigue viva. ¿Qué haces cuando todas las opciones son malas? ¿Eliges la que te da más posibilidades de sobrevivir? ¿O eliges la que te deja vivir contigo mismo? Villa eligió lo segundo. Y esa elección lo convirtió en lo que es. No en un gobernante, no en un estadista, en un símbolo de resistencia que sobrevivió al Estado que lo derrotó.